Entonces, esta es la presentación de un proyecto real hidráulico, que es el MCH, que es la mini central hidráulica, con el nombre del proyecto Ojos de Agua, ubicada en la séptima región del Maule, en la zona cordillerana. Un proyecto que se ubica a 100 kilómetros hacia el oriente, desde la ciudad de Talca. El camino de acceso al proyecto es la ruta internacional Paso Pehuenche, estado de la ruta principal, ¿no es cierto? Es un proyecto que está pavimentado con 95 kilómetros de asfalto. Esta es la ubicación de este proyecto. Voy a agrandarlo un poco más. Esta es la ubicación de este proyecto. Aquí tenemos la obra, ¿no es cierto? En la séptima región del Maule, cerca de San Clemente. Ahí podemos ver el acceso al camino, ¿no es cierto?, a los ojos de agua. ¿Cuáles son las consideraciones del proyecto? El proyecto consideraba, ¿no es cierto?, una habilitación de caminos de acceso, habilitación de recintos para instalaciones de faena, instalación de la plataforma de hormigón debido a las características del lugar, ¿no es cierto? Es complejo al realizar el traslado, ¿ya? Entonces se determinó por proyecto poner una planta de hormigón in situ, ¿ya? La zona de extracción de los áridos, la habilitación de un polvorín para guardar los explosivos. Exactamente. Muy bien, don Pedro. Parece que han andado por allá. ¿Ya? También la habilitación de un polvorín, como decía, para contener todo lo que es el explosivo, la interacción del río Ciprés, las obras de despeje, obras de hormigón, excavación, sostenimiento de los túneles internos de la obra hidráulica que atraviesan el cerro, ¿no es cierto? Y también la construcción de una casa de máquinas alrededor del cerro. Ok, aquí tenemos el plano de curvas de nivel, donde nos habla, ¿no es cierto?, de las características del proyecto y las características de la zona. Tenemos la captación, ¿no es cierto?, que se da al final del tramo, la zona de conducción, la zona de abducción, ¿no es cierto?, y también la zona de generación. ¿Ya? Abducción es cuando se encausa se comienza a encauzar, ¿no es cierto?, el caudal. Ya, entonces tenemos la identificación de los contratos también. Tenemos la empresa Endesa, ¿no es cierto?, con el nombre de contratista adicionales de infraestructura S.A., etcétera. Y esto es el nombre, eh, más que nada dando a entender de que es un proyecto público, ¿no es cierto?, donde existe el conocimiento de todo lo que se tramita. Ya, los alcances del contrato, obras de captación, 3 bocatomas, ¿no es cierto? Un perfil fusible, un canal colector en términos de conducción, canal de aducción, ¿no es cierto? Cámara de carga, el sifón, el túnel de aducción. También la maquinaria, casa de máquina, canal de excavación, ¿no es cierto? Y conexión existentes. Ok, aquí estamos ya visto lo que son las obras, ¿no es cierto? Obras de captación, vamos a tener barreras, bocatoma, ¿no es cierto? El río Ciprés, bocatoma de Laguna Verde, bocatoma de Ojos de Agua. También para la obra de conducción, perdón, el canal colector, el canal de aducción, la cámara de carga y obras de evacuación rápido de descargas, cruce de río Ciprés y el túnel de aducción en presión. Ya, aquí nosotros ya entendemos que una obra hidráulica sí requiere, ¿no es cierto?, especialidades que quizás no las hemos visto con anterioridad, tecnicismo, ¿no es cierto?, y todo lo que lleva el término de construcción hidráulica. Aquí tenemos las bocatomas, ¿no es cierto?, en lo que es la captación, ¿no es cierto? Aquí nos dice que las obras de captación están constituidas por 3 bocatomas ubicadas en el río Cipreses, el efluente, la Laguna Verde y Ojos de Agua. Aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo se conduce, ¿no es cierto?, hacia las bocatomas. Aquí lo tenemos en la imagen. Luego también tenemos las obras que comprenden el canal colector, que está acá. ¿Se logra ver la imagen? Aquí tenemos la enferradura, ¿no es cierto?, dispuesta. Aquí ya empieza la conformación, ¿no es cierto? También nos dice que esta obra tiene por objetivo conducir el caudal captado al río Cipreses, ¿no es cierto?, hacia la Laguna Verde.
y ojos de lago. El caudal máximo a conducir será de 14,5 metros por segundo. Metros cúbicos por segundo, imagínense, 14 metros cúbicos, 14,5 metros cúbicos por segundo, es un caudal bien, ¿no es cierto?, contundente en términos de hidráulica, grande. ¿Ya? Tiene también el túnel de aducción en presión, ¿no es cierto?, aquí tenemos el túnel de aducción y aproximadamente tiene 1460 metros de longitud y tiene un acceso circular de 3 metros de diámetro. Es como similar a los túneles, ¿no es cierto?, que hemos visto en la unidad anterior y tiene un revestimiento de hormigón de un espesor de 20 centímetros. El portal de la salida del túnel, ¿no es cierto?, de aducción de la cámara de maquinaria, aquí lo tenemos, ¿ya? Principalmente lo que quiero que vean con esto es que a pesar de que sea una obra hidráulica, las condiciones de construcción son muy similares a las que hemos visto anteriormente en términos de túneles, ¿no es cierto? Bajo el mismo concepto de frente de ataque, aquí se realizan construcciones, ¿no es cierto?, en algunos tramos con explosivos, entonces ya es distinto, ¿no es cierto?, la forma de abordar el proyecto. Si ustedes se dan cuenta en la contención, en la salida del túnel de aducción, tenemos estos pernos, ¿no es cierto?, de contención que están bordeando, ¿no es cierto?, la apertura de ese túnel. Para la planificación de las obras civiles, ya tenemos que las obras de captación, las bocatomas y las barreras, tenemos las excavaciones abiertas, es materia común, el retiro de los materiales, de los lechos de los cauces, en la zona donde irán las bocatomas, rellenos, hormigones, eh, rejas de fosas de captación, etcétera. Aquí aparecen, ¿no es cierto?, todas las partidas que están determinadas para poder generar este proyecto. Se dan cuenta que no son partidas típicas como las que siempre vemos en obras de edificación. Ya tiene una cierta diferencia por la especialidad que se está realizando. También tenemos como obras preliminares, ¿no es cierto?, la construcción de un puente para el atravieso del río Cipreses, como lo vemos acá en la imagen. También la obra de drenaje o de roce para futuras obras. El escarpe del terreno, la carpeta de rodado, ¿no es cierto?, para el tránsito provisorio, lo más probable, y también, ¿no es cierto?, el reemplazo de un puente sobre el cauce de ojos de agua y también los cercos para evitar, ¿no es cierto?, algún accidente en el tránsito diario del proyecto. Como obra anexa, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, eh, aquí dice que para la construcción de esta central se debió realizar el montaje de una planta de hormigón, ¿no es cierto?, debido a la lejanía de la obra. Es lo que les comentaba al principio de la clase, ¿no es cierto?, que dadas las características geográficas del lugar del proyecto, complejo, ¿no es cierto?, llevar el camión desde Talca, por ejemplo, ¿ya? Y también influye, obviamente, el clima, ¿ya? Eh, y otras aristas, ¿no es cierto?, que podrían verse perjudicadas en el hormigón. Entonces, se prepara esta especie de silo, ¿no es cierto?, eh, con hormigón para poder ser trasladado en un menor efecto de viaje y con una locación logística para poder distribuir este hormigón para la obra. Entonces, en materia de planificación, es aquí donde quería llegar. En materia de planificación, si usted se da cuenta, cuando se aborda un proyecto, dadas las circunstancias, ¿no es cierto?, nosotros también tenemos que considerar temas logísticos y también valorizarlo, ¿no es cierto?, en lo que son nuestros valores unitarios. Entonces, no es algo tan netamente técnico de la ejecución del proyecto, sino que también aborda todos los aspectos que nosotros estudiamos para la ingeniería en construcción, o lo que corresponde a construcción civil, ¿ya? En términos de planificación, tenemos que considerar estos aspectos.
porque imaginemos de manera ficticia de que tendríamos que realizar un traslado de estos hormigones. ¿Cuál es el tiempo de traslado que tiene un hormigón como máximo desde la planta de hormigón a la obra? ¿Cuál es el tiempo máximo? ¿Seguros? El tiempo máximo que tiene un camión mixer del traslado desde la planta a la obra. Muy bien, don Pedro, ¿no es cierto? Y dadas las características del proyecto y la lejanía y las condiciones geográficas y climáticas, ¿no es cierto?, hacen que tengamos que tener una planta de hormigón bajo esta característica, muy cerca de la zona o si no en la misma zona. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de planificación, tenemos que considerar esos aspectos que son primordiales porque permiten el funcionamiento del proyecto y así no tener retraso. O por último, bajo el concepto de retraso, eh, aminorar una de las tantas desviaciones estándar que podríamos considerar para nuestra planificación. Dentro de lo que son las etapas constructivas de las bocatomas en las obras de hormigón armado, se utiliza, ¿no es cierto?, la captación de los caudales, ¿no es cierto?, las obras de captación, y estas obras se conectan para las obras de conducción. Si se dan cuenta, ahí como el moldeado pareciera muy estropeado, pero es un moldaje, ¿no es cierto?, de tipo industrial. No, estoy viendo que es como una placa fenólica. ¿Ya? Entonces también, dependiendo del presupuesto, ¿no es cierto?, y las características del proyecto, se va a regresar. De todas formas, ahí tenemos unos sostenimientos, ¿no es cierto?, una, unas ménsulas, ¿no es cierto?, que sostienen eh, la coronación del moldaje, etcétera. Aquí tenemos la obra, ¿no es cierto?, de construcción de las bocatomas del río Cipreses, ¿no es cierto?, como lo estábamos viendo anteriormente con sus moldajes, ¿ya? Si se logra ver en la imagen, el hormigón, ¿no es cierto?, está bien ejecutado. A simple vista se ve una buena ejecución de, de las obras de hormigonado. Muy bien. Entonces, las construcciones de obras de arte como protección, ¿no es cierto?, a lo que va a ser el caudal, se conduce, ¿no es cierto?, a través de esta tubería, como podemos ver acá, de una geometría seccional de como si fuera un rectángulo, ¿no es cierto? Y se realiza este tipo de cajón, ¿no es cierto?, para poder eh, conducirla. Estas son las obras que se le llaman obras de arte, cuando hablamos de obras hidráulicas, como puentes también, túneles, etcétera, le llamamos obras de arte. Quizás no tenga una forma artística, pero sí la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción lo denomina de esa forma. Aquí tenemos la construcción del rápido de descarga. Se dan cuenta que tiene una pendiente pronunciada. Ahí tenemos la enferradura. eh, una maquinaria, ¿no es cierto?, para poder realizar unas bombas estacionarias. Dentro de lo que son los sifones, ¿no es cierto?, aquí lo tenemos. Se dan cuenta que hay un moldaje, ¿no es cierto?, semicircular en la obra de la conducción de presión inmediata, ¿no es cierto?, para el agua abajo dentro de la cámara. Y se necesita realizar, ¿no es cierto?, una obra de desvío del río Cipreses. Esa obra de desvío, ¿no es cierto?, y eso tiene que ver netamente con el proyecto.
Ya, a mí lo que me interesa es que veamos el proceso constructivo y de qué forma nosotros podemos, ¿no es cierto?, tener un control dentro de las partidas de una obra hidráulica, debido a que son obras numerosas, ¿no es cierto?, en cuanto a volumen de constructivo, ¿no es cierto? Entonces, llevar el control de un proyecto de estas características eh, quizás se vuelve un poco complejo por las características del proyecto y la poca, ¿no es cierto?, ejecución que existe en Chile con respecto a estos proyectos. Entonces, las consideraciones de tiempo, logística, es muy importante. Aquí vemos el sifón, ¿no es cierto?, el armado de la estructura de refuerzo. Miren las condiciones climáticas, están trabajando en la nieve. Entonces, y aquí tenemos consideraciones distintas para el hormigón, ¿no es cierto? Eh, Acedantes de fraguado, retardantes de fraguado. Todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, las obras de hormigón en cuanto a la buena ejecución de él. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que a bajas temperaturas el fraguado como que no, o sea, derechamente el fraguado no se produce, porque el agua está en otro estado y no está en la temperatura correcta para poder generar el fraguado y la mezcla de amasado de hormigón, ya para que se produzca la exotermia, etcétera. Sí, sí, también consideraciones en cuanto al vaciado de hormigón. ¿Ah? Si se dan cuenta, la excavación que se está realizando en la perforación del túnel tiene mucho que ver con los métodos constructivos que vimos en túneles, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí puede ser un frente de ataque como se entiende en los métodos austriacos. Recuerden que aquí en Chile la gran parte de los túneles que se han realizado se han hecho con el método austriaco y pueden ver el sostenimiento que se ve en esta imagen, el sostenimiento más, ¿no es cierto?, el shotcrete, que es parte también del sostenimiento. Entonces tenemos las excavaciones abiertas en material común, excavaciones abiertas en roca. Aquí tenemos como un listado de partidas, ¿no es cierto?, que podemos tener para poder llevar el control. Recuerden que nos estamos enfrentando a partidas de proyecto, si bien en su concepto son similares, pero la forma de abordar el proyecto son muy distintas, ya debido a las características, una obra hidráulica, una obra de infraestructura que sale, ¿no es cierto?, de los patrones comunes de construcción de casa habitacional o edificios. Entonces las consideraciones tienen que ser distintas, dado también las situaciones geográficas que se provocan en este tipo de proyectos. Por lo general se provocan cerca de la cordillera, entonces las consideraciones de hormigonado, de traslado de personal, de hormigón, de materiales, son distintas. Entonces, para poder generar un plan de control, tenemos que considerar este tipo de partidas. Aquí tenemos la construcción de los canales colectores. Si se dan cuenta, trabajo bajo la nieve, entonces las consideraciones tenemos que verlas bajo ese punto de vista. Y tenemos, ¿no es cierto?, la enfierradura y también la forma que va a tener el- la construcción del canal. Aquí tenemos una de sus, dentro ya de lo que se está como realizando las terminaciones, tenemos la casa de máquina y evacuación, excavaciones abiertas en materia común, excavaciones abiertas en roca, sostenimiento por la excavación en roca, sostenimiento de taludes, también hormigones en casa de máquina para poder realizar la evacuación, estructuras metálicas de techo, frontón, etcétera. Aquí se está realizando la construcción, casa de máquinas, y pasamos, ¿no es cierto?, a lo que son los sostenimientos sistemáticos, sostenimientos eventuales, y acá que bajo los mismos patrones de la construcción de también se generan este tipo de proyectos. Podemos ver un
no se logra ver muy bien porque tiene muchos colores. Entonces aquí vemos lo que es el túnel, ¿no es cierto?, que estamos realizando para poder generar, ¿no es cierto?, la conducción de este caucho. No se nota muy bien, ¿ah? Voy a pasarlo a monocroma para que se distinga de mejor forma. Entonces tenemos también dentro de los métodos de trabajo, se dan cuenta que las consideraciones también de la seguridad también tenemos que abordarlas bajo otras características en cuanto a generar una programación distinta, consideraciones de seguridad. Imagínense la maquinaria donde está trabajando ahí para poder realizar las obras de excavaciones. Complejo. Ok, ya. Excavación subterránea, ya lo hemos visto en túneles, ¿no es cierto? Tiene el mismo concepto. Aquí se realiza una intubación, ¿no es cierto?, de las bocatomas, perdón, no de las bocatomas, sino que de los tramos de aducción, etcétera. Dentro del código del diseño de lo que se utiliza para el hormigón, tenemos el ACI 318 de la 1999 del Instituto Chileno del Hormigón, también la normativa nacional, normas internacionales como la STM también, y el manual de hormigón Verau Verita, ¿no es cierto?, del Departamento Interior del Concreto Manual. Obras hidráulicas armadas, ¿no es cierto?, como lo podemos ver aquí en la imagen. Se dan cuenta que incluso la forma que tienen los proyectos hidráulicos son como atípicos de lo que nosotros construimos, por lo general, casas habitación. Ya aquí tenemos el compendio de normativas eh, para, ¿no es cierto?, entender cuál es o rige en materia técnica el tipo de obras hidráulicas. Dudas, consultas hasta acá. Dudas, consultas, niños. Los espero. No, no están heladas, pero se los voy a mandar con toda la unidad.